hermanos, abran su libro Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 al 20. Amén. Entonces sabemos que es ira, ¿no? Es enojo, enfado. Amén. Vamos a leer para iniciar. A la voz de tres. 1, 2, 3. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de la ira de Dios, ¿no? Por la culpabilidad del ser humano. Amén. Entonces, ¿qué es ira, hermanos? Bueno, investigando, ¿no? Pastor Johnny me lo va a buscar, Génesis 15:7. Amén. Investigando, ¿no? Ira, dice. El significado bíblico de ira se refiere a la respuesta emocional en el conocimiento del mal y la injusticia. También se lo conoce como enojo, irritación, cólera, indignación, rabia, furia, etc. Este sentimiento es expresado tanto por humanos como por Dios y también por la naturaleza. Cuando en la Biblia se habla de la ira de Dios, se refiere justamente al rechazo que Dios percibe ante el mal y la iniquidad. Dios es justo por perfección, es totalmente incompatible con cualquier forma de mal. O sea, Dios es santo, santo, santo. Él nunca va a convivir con el mal, por más chiquitito que sea, ¿no? Amén. A ver, Pastor Johnny, ¿me lo puede leer? Génesis 15:7. Génesis 15:7. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. 15:7. Sí, Génesis 15:7. Amén. Ya, la cosa es que en el Antiguo Testamento lo que más llevaba a ir a Dios es, dice, la idolatría. Siempre era por la idolatría, ¿no? El pueblo de Israel casi siempre se iba, ¿no?, con sus dioses, ¿no? Y se alejaban del Dios verdadero. Entonces eso ocasionaba que Dios se enojara. Amén. Y muchas veces Dios actuaba, ¿no?, contra la persona, contra su pueblo. Tal vez era Éxodo. Puede ser. Ya, pasemos nomás. Y en el Nuevo Testamento también habla, ¿no?, muestra la ira de Dios. En el Nuevo Testamento quizás nos está mostrando el futuro, ¿se dan cuenta? Cómo va a descargar la ira de Dios, ¿no?, en el futuro. Entonces, esas escrituras, ¿qué son, hermanos? Son advertencias, ¿no?, para que caminemos con mucho cuidado. Amén. Ya investigando, hermanos, ira, dice, en el griego significa, dice, ¿no?, thumos, T-H-U-M-O-S, y orge, O-R-G-E. ¿Qué quiere decir thumos? Dice que la ira, el thumos dice que es acumula. Hay personas, ¿no?, que se aguantan, y de pronto, ¡plac!, explota. ¿Amén? Y orges es esa parte, ¿no?, que explota. Es la ira en acción, orge, ¿no? Amén. Eso tenemos que saber muy bien, ¿no? Que es, acumulamos, ¿no?, el enojo, la rabia contra
una persona, contra el prójimo, incluso contra Dios, ¿no? Nos atrevemos a enojarnos, amén. Entonces, la ira tiene dos manifestaciones, ¿no? Uno que está acumulando y otro, y hay personas también que son explosivos, ¿no? Sulfúricos se les dice, amén. Vamos a dice, ya vamos a entrar a nuestro estudio, ¿no? Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Impiedad e injusticia. Estas dos palabras, hermanos, son muy parecidos, ¿no? Impiedad, dice, es vivir sin amor, ¿no? Es vivir, dice, como si no existiera Dios. Es vivir como que Dios no me está viendo. Es vivir como que Dios no ve las intenciones de mi corazón. Entonces, Dios está cargando su ira contra la impiedad. E injusticia, dice, ¿no? Esta injusticia, hermanos, se refiere a la falta de equidad, a esa parte donde podemos quizás engañar, quizás mentir, es contra el prójimo, amén, amén. Contra nuestro prójimo. La impiedad es como si no existiera Dios, contra Dios, por decirlo así, ¿no? En cambio, la injusticia es contra el prójimo. Pero no solamente, dice, vivimos, ¿no? Contra Dios, contra el prójimo, sino contra uno mismo también, amén. Por eso dice, ¿no ves la palabra de Dios? Los fornicarios pecan contra su propio cuerpo, dice, amén. Entonces, hay tres formas, ¿no? de pecar. Y Dios está revelando su ira. No es secreto. Nunca vamos a poder decir, ¿no? Es que yo no sabía, no conocía. Dios a veces, pero a mí me han enseñado que Dios es amor. Y son dos cosas, ¿no? Dios es amor y Dios es justicia. Justo juez, ¿no? Él es el juez de los jueces, amén. Entonces no podemos negarnos y decir, no sabía. ¿Qué más dice? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aún no la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Muchos podemos hacerle decir la palabra de Dios que lo que no está expresando. Podemos torcer, ¿no? Y eso es falta de, realmente para enseñar hay que prepararse, hermanos. Y hay que ver diferentes parámetros para poder enseñar. Porque por ahí estoy enseñando mal, ¿no? Un día Dios me va a juzgar. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aún la palabra de Dios. En todo lo que hacemos, hermanos, tenemos que meditar, ¿no? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién en quién estamos confiando? ¿Qué dice la palabra de Dios? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios vive, Dios es real. Dios es real. Yo cometo algún error, ya inmediatamente me da mi paliza. Amén. Y por eso yo digo, Dios es real, no podemos escapar así nomás de nuestro papá, ¿no? Y Él siempre nos va a disciplinar, dice, ¿no? Él a sus hijos disciplina. Amén. Amén. También vemos, hermanos, como ejemplo, ¿no? Hemos visto en el Antiguo Testamento cómo Dios ha hecho caer su ira. Amén. ¿Cuándo? Dice, cuando cayó el diluvio, por ejemplo, ¿no? Cuando Sodoma y Gomorra se ha destruido con fuego, con azufre. Cuando dice,
envió las 10 plagas sobre Egipto. Cuando, dice, los israelitas fueron castigados, dice, ¿no? Con serpientes venenosas. Cuando toda una generación había muerto en el desierto. Y así hay harto, ¿no? Que Dios muestra cómo Dios ha descargado, por decirlo así, su ira, amén, contra el pecado. Dios no es iracundo por ser iracundo contra la humanidad, sino contra el pecado, amén. Amén. ¿Qué más? También dice, ¿no? En el presente actualmente, vemos, dice, ¿no? Él permite que los pecadores se hagan más pecadores. O sea, podemos estar viviendo engañados, no podemos estar pensando, estoy yendo por buen camino, pero seguimos practicando esas, como dice la palabra, las zorrillas, ¿no? Que son los que más excavan, ¿no? Entonces, esos chiquititos pecaditos que cometemos, hasta el hecho de, ay, hoy está lloviendo, está haciendo frío, no voy a ir a dar culto a mi Dios. ¿Eso qué es? Pereza, ¿no? Y Dios condena la pereza. Nosotros como sus hijos tenemos que estar corriendo, ¿no? Voy a ir a agradecer a mi papá Dios, voy a ir a darle culto, ¿no? Porque a eso venimos, a darle culto aquí, a danzarle, a cantarle, a escuchar su palabra bien alimentaditos, luego nos vamos para mañana afrontar, ¿amén? Amén. Su ira presente, dice, trae muerte espiritual a todos los que desobedecen. Pastor, ¿me lo puede buscar? Romanos 6:23, hermanito Marcelo, Efesios 2:3. Romanos 6:23. En Romanos puede que sea 5:23, pero habla de que no de todos están destituidos. Amén. Romanos 5:23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Éramos, dice, ¿no? Hijos de ira, y hacíamos según la voluntad de nuestra carne, dice, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Que la ira actual, Dios nos permite que vivamos una muerte espiritual. Amén. A veces Él permite muerte física, enfermedades y destrucción a los que desobedecen. Ahora no es el 100%, pero puede ser, ¿no? Y uno está consciente, ¿no? Y uno reconoce, Señor, por esto es, inmediatamente doblamos rodilla como David, ¿no? Rápido reconocemos. Pero otros somos duros de servicio, dice, ¿no? Todos, amén. La ira de Dios en el futuro, ¿qué dice? A ver, vamos a leer para eso. Mateo 24:21. A ver, ¿cuál es? Apocalipsis 14:11. Hermano Marcelo, Apocalipsis 14:11. Mateo. Y Mateo 24:21. Amén. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cual no ha habido, ¿no? O sea, parece que ni el diluvio se va a comparar, ¿no? Entonces, va a ser terrible, hermanos, amén. Y la palabra de Dios está advirtiéndonos que hay un enojo de Dios, amén. Apocalipsis 14:11, hermano Tomás. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Pero la palabra de Dios habla, ¿no? De una ira en el futuro. Amén. ¿Y qué dice? Que está guardado para fuego, dice, ¿no? Entonces va a ser, la gran tribulación va a ser terrible, horrible, ¿no? No queremos llegar a eso, amén. ¿Amén o no, amén? Amén. Gloria a Dios.
amén, dice, Dios se regocija con la gente que hace lo correcto y se enoja con la gente que decide el mal. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos hace a veces elegir, ¿no?, el mal. Amén. No, voy a confrontar, diciendo, ¿no? Y al confrontar a veces hemos lastimado. Amén. Entonces, ahí nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos empuja, ¿no? Y cuando no estamos bien firmes en lo espiritual, fácilmente podemos caer, hermanos. Amén. La ira de Dios es lenta pero segura, ¿no? Como dice alguien, ¿no? Lento pero seguro, ¿no? Dios está acumulando esa ira, ¿no? Esa ira, tumos que hemos hablado, está acumulando, ¿no? Y nos va a caer, ¿no? Dice, tenemos a un Dios santo, santo, santo. Él debe juzgar el mal tarde o temprano. Él va a juzgar, no va a dejar así nomás, ¿no? Hermanito Gesiel, léamelo, Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Amén. La palabra de Dios dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión. Pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén, ¿no? Nehemías está reconociendo, ¿no?, que aunque había hecho maravillas, prodigios, se habían puesto, dice, duros de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Dice, que nos ponemos así altivos. Aquella persona que reconoce inmediatamente baja la cabeza. Duro de servicio, la nuca, ¿no? Nos bajamos y pedimos perdón, amén. Entonces, Dios es santo, ¿no? Su ira es lento pero seguro. Va a llegar su juicio, amén. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Entonces tenemos que caminar, hermanos, con mucho cuidado, aún nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que cuidar, no pecar contra nuestro mismo cuerpo, con nuestro prójimo y peor con Papá Dios, ¿no? Hay que, todos los días hay que caminar con mucha sabiduría, hermanos. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha manifestado, dice, de diferentes formas su existencia, hermanos. Primero, lo que siempre nos han enseñado, ¿no? La naturaleza. Esa es la revelación natural, ¿no? Ahí, en las maravillas de la naturaleza, sabemos que Dios existe. Y muchas veces caen, ¿no?, truenos y el cielo se pone negro y rayos, centellas, y a veces uno puede decir, no, algunos de los, más que todo ellos, escuchar a los de afuera, ¿no? Hemos hecho enojar a Dios, dice, ¿no? Dios está enojando, dice, ¿no? Y cae lluvias, amén. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que Dios existe, ¿no? Otra forma de revelarse dice que es las escrituras, ¿no? Dios a través en su palabra nos está advirtiendo, ¿no? Aquí, que Dios tiene enojo, amén. Él aborrece el pecado, no va a convivir con el pecado, por tanto su ira va a caer, amén. Otra forma de revelarse dice que es dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos, dice, un sentido del mal, del bien. Conocemos, estaba mirando, ¿no?, de Pablo Escobar, por ejemplo, un ejemplo, cómo es que él dice a sus hombres, a sus matones, dice, anda a traer una virgen, dice.
Y el hombre dice, se asusta, ¿no? Una virgen piensa que es una imagen, un estúpido. No, se refiere a las jovencitas, ¿no? A las niñas. Entonces dice, y pide todavía que no tenga papá, mamá, ¿sí? Mejor que tenga abuelitos. Como el ser humano hace barbaridades, ¿no? En su corazón, dentro de su corazón. O sea, está consciente que hay un bien, que hay el mal. Pero muchos de ellos eligen el mal. Amén. Y es más, dice, ¿no? Dispárale, dale 500 disparos, envíale al infierno. Ya, conoce que hay un infierno, sabe. Amén. Pero su actitud piensa, ¿no? Que uno va a vivir eternamente. No está viendo la ira de Dios. Amén. De alguna manera, esa gente podríamos decir que son ciegos espirituales, mudos, que son sordos espirituales. Pero Dios se está revelando, ¿no? De una y otra forma. Entonces, Dios está, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, no es secreto, amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, no va a haber excusa, amén. No vamos a poder decir, es que yo no sabía, Señor. No conocía. Peor nosotros, ¿no? Que leemos la palabra de Dios, no vamos a poder tener ninguna excusa. Entonces su castigo va a ser justo, dice, ¿no? En el día del juicio los pecadores no tendrán ninguna defensa. Amén. No va a tener ninguna excusa, ¿no? Él conocía, él sabía, y estoy seguro Dios siempre ha sido que se revela, dice, ¿no? Desde lo alto. Amén. También dice, ¿no? Vemos, dice, personas, hermanos, ya dentro de la iglesia, cuando una persona peca, ya sea mintiendo, ya sea engañando, ya cosas chiquititas, que creyendo, ¿no? Es como dice una persona si estuviera lanzando desde el 10º piso, digamos, ¿no? De la ventana, se lanza, imagínense, se está cayendo. Y cuando está pasando, dice, por el 5º piso más o menos, alguien le pregunta, ¿estás bien? Y el otro responde, ¿no? Hasta ahora todo va bien. Y así, dice, vivimos muchas veces, ¿no? Estoy bien, estoy yendo bien. Hasta ahora todo bien. Por un tiempo podemos pensar que todo va bien. Y seguimos cometiendo cada error tras error. Pero la vida terminará. Y el juicio repentino está por delante. Todos, hermanos, vamos a comparecer, dice, ¿no? Aún los siervos, los hijos de Dios, aún nosotros, ¿no? Vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Entonces, eso nos tiene que tener firmes, hermanos. Es complicado muchas veces trabajar en equipo. Aún como esposos a veces no podemos ponernos en acuerdo. Peor pues con alguien que no congenies en casa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos mantiene juntos? El amor como pareja, ¿no? Pero en la iglesia el amor de Dios, la tolerancia. Amén. Entonces tiene que haber esa tolerancia, ¿no? Ese amor los unos por los otros. Apoyo, ¿no? ¿Qué más dice? Tarde o temprano la ira de Dios condenará a todos los que caigan en pecado. Vamos a leer para ya terminar casi. Romanos 2:5. A ver, hermano Marcelo, Lucas 10, 13, 14. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 5.
La palabra de Dios dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Dice ahí, a ver si se dan cuenta, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. O sea, es como dice el banco, ¿no ven? Al banco yo voy a depositar 500 pesos y estoy acumulando ahí. Amén. Es lo mismo, ¿no? Esto estamos acumulando, dice, para el día de la ira de Dios. Amén. Hay que tener mucha sabiduría, mucho cuidado, hermanos. Más aún cuando tenemos, ¿no? El llamado del Señor. Dios nos ha confiado para ser líderes, aún siendo miembros, amén. Tenemos que estar trabajando en la viña del Señor sin tiempo, ¿no? Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, no va a haber ninguna excusa, ¿no? Es que, Señor, no he podido por esta razón o por aquella razón. No va a haber ninguna excusa. Alguien le pedí Lucas 10, 13, sí, capítulo 10, 13 y 14. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Amén, ¿no? Esto está refiriéndose, ¿no?, a aquellos que leen la palabra de Dios, que conocen. Dios ha hecho muchos milagros, maravillas en nuestras vidas, pero aún así somos, dice, duros de servicio, ¿no? Somos altivos, arrogantes, no queremos inclinarnos a Dios, no, peor al prójimo, ¿no? No queremos perdonar. Entonces, para eso va a ser peor, dice, ¿no?, la ira de Dios. Entonces, tenemos que reflexionar, hermanos, todos, empezando del administrador hasta el último, ¿no? Tenemos que reflexionar y caminar en las leyes de nuestro Señor con mucha sabiduría, hermanos. Pues que el Espíritu Santo nos ayude siempre a santificarnos y pues que nos libere de este día de la ira. Amén. Vamos a orar para ya terminar, hermanitos. Pongan